y lápices y también necesitan su calculadora. Vamos a empezar con el análisis bivariado. Ok, entonces hasta ahora sabemos que hay variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Eso es en el análisis univariado. Voy a tener cuantitativas cuando estén asociadas a números y cualitativas cuando estén asociadas a simplemente características que no tienen un valor numérico, ¿verdad? Ahora, las variables cualitativas yo las puedo analizar cruzando una cualitativa con una cuantitativa. El término bivariado significa análisis de dos variables. Voy a ver cuál es la relación entre dos variables. Eso es el análisis bivariado, ¿ok? Entonces, este análisis puede ser entre dos cuantitativas, o sea, cuantitativa por cuantitativa. Puede ser entre dos cualitativas, o sea, cualitativa por cualitativa. O puede ser una cuantitativa por una cualitativa. ¿Listo? Si vamos a analizar una cualitativa con una cualitativa, entonces voy a hacer el análisis de riesgo relativo, así se llama. ¿Listo? Entonces, cuando las dos son cualitativas, hago el riesgo relativo. Cuando tengo las dos cuantitativas, o sea, una cuantitativa por una cuantitativa, voy a buscar el coeficiente de correlación lineal o también llamado coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Y cuando hago una cualitativa por cuantitativa, voy a hacer el gráfico de caja. Entonces, puedo mezclar cuanti por cuanti, ¿y qué va a ser? Coeficiente de correlación lineal o también llamado coeficiente de correlación de Pearson. Si hago una quali por quali, o sea, dos cualitativas, riesgo relativo. Si hago una cuantitativa por una cualitativa, diagrama de caja. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entienden los tres nombres? Sí. Repite, por favor. ¿Repetimos? Ok. Cualitativa por cualitativa, riesgo relativo. Cuantitativa por cuantitativa, coeficiente de correlación lineal. Cualitativa por cuantitativa, diagrama de caja. Ahora, vamos a ver una cuantitativa, o sea, una variable que tenga números con una variable que tenga características. ¿Listo? Ustedes ya saben cuáles son las cuantitativas y cuáles son las cualitativas. Vamos a ver la relación entre la tasa de internaciones por diarrea y la proximidad al centro de salud. Quiero ver si existe una relación entre el número de pacientes internados por diarrea y la distancia a la que viven del centro de salud. Entonces, distancia lo vamos a clasificar como cerca y como lejos. Si le estoy clasificando entre cerca y lejos, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Entonces, aquí tengo una cualitativa, ¿verdad? Y el número de consultas, yo estoy viendo si van a tener una, dos, tres, cuántas consultas, ¿verdad? Entonces, ¿qué variable va a ser? Cuantitativa. Ahora, si estoy analizando una cualitativa por una cuantitativa, ¿qué he dicho que iba a ser? ¿Cómo se llama el análisis? Diagrama de caja. Perfecto, voy a hacer el diagrama de caja. Ahora, entonces, la distancia es cualitativa nominal, va a ser cerca, menos de 20 y más de 20 lejos. Y el número de consultas es una cuantitativa discreta. Entonces, lo que voy a hacer es dividir a todos los que tienen menos, a los que viven cerca, voy a sacar sus cuartiles. ¿Para qué? Hacer caja. Ustedes saben ¿qué necesito para hacer mi gráfico de caja? Necesito 5 valores, ¿verdad? Para hacer la caja. ¿Cuáles son? El máximo. El mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y por último el máximo. Perfecto, Nayeli. Entonces voy a sacar esos 5 datos de cada variable. Bueno, de cada modalidad. La modalidad cerca y la modalidad lejos. ¿Listo? Entonces, aquí está de cerca, vean. Mínimo 4, cuartil 1, 2, 3 y el máximo. Estos son los que son lejos. Mínimo 2, 1, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces voy a hacer mi gráfico de caja. ¿Listo? Ahora, la interpretación. Aquí están mis dos cajitas. Esto me lo hace el Excel. La interpretación. Si las cajas se superponen, no hay relación. ¿Qué quiere decir esto de superponer? Vean aquí. Una caja choca con la otra, entonces están chocando. Se están superponiendo mis cajas. Eso significa superponer.
Vean, en este espacio, mis dos cajas, una choca con la otra. ¿Listo? Eso se llama superposición. Se está superponiendo una con la otra. ¿Listo? Cuando hay esta superposición, ¿qué significa? No hay asociación, no hay relación entre las dos variables. El número de consultas no depende de la distancia a la cual viven los pacientes. ¿Se entiende? ¿Podría repetir otra vez, doctora, por favor? Ok. Entonces, vamos bien hasta que se arman las cajas, ¿sí? Sí, doctora, estoy bien. Hasta ahí bien. Sí, Ok. doctora. Ahora, la interpretación. Vamos a ver las cajitas. Si las dos cajitas chocan, vean, aquí esta caja choca con esta otra. O sea, las dos imágenes se pueden superponer. Es como si yo... A ver. Vean, aquí está mi cajita. Si yo la copio aquí, una caja choca con la otra. ¿Verdad? Entonces, por eso digo, se superponen. Una caja está chocando con la otra. ¿Qué es la interpretación de cuando las cajas chocan? Que no hay asociación. Si las dos cajas chocan, no hay relación entre las dos variables. La distancia no es un factor que determine el número de consultas. ¿Listo? Pero si la caja estaría aquí, y, o sea, mis bigotitos están, aquí está el bigote y aquí está el límite, ¿listo? Entonces, si aquí fuera mi caja, ay, ahora sí. Vean, aquí no están chocando, hay una distancia entre los dos bigotes. Entonces, si mi gráfico fuese como estos dos celestes, la interpretación sería las cajas no se superponen. Entonces, existe una relación entre la distancia y el número de consultas. ¿Listo? Pero si las cajas chocan o se superponen, no hay relación entre las dos variables que estoy estudiando. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, como les decía, si ambas cajas se superponen, o sea, si choca, ¿ven? ¿Por qué quiere decir superponen? El dibujo de una está al nivel de la otra. Entonces, si las dos cajas se superponen, no hay asociación. Si las cajas no se superponen, como este ejemplo, vean, están separados, uno no choca con el otro. Entonces, hay una asociación causal. Esta conclusión es de si las cajas se superponen. Conclusión, la tasa de admisión no depende de la distancia. ¿Por qué? Porque las cajas están chocando. ¿Listo? Ese es el análisis bivariado entre una cualitativa con una cuantitativa. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario de esta parte? Doctora, eh, Dime. ahí se están superponiendo las cajas, ¿no? Las cajas, ¿no? Sí, Sí. aquí sí se Bueno, están superponiendo. ya, y el de abajo es con el de abajo, no. No. Ya. Sí, solo eso, ya va. Ahora, ¿qué pasaría? Vean, estoy estirando el bigote. ¿Qué pasaría si están así? O sea, las cajas no están chocando, pero sí los bigotes. ¿Qué pasa en esa situación? Hay una asociación débil. Si lo que van a chocar son los bigotes, o sea, los extremos de la caja, hay una asociación débil. ¿Listo? Entonces no tiene que chocar en lo más mínimo, tiene que haber una separación entre la caja y la otra caja, y aquí digo hay asociación. Aquí están chocando, una se superpone con la otra, no hay asociación. Si el bigote está hasta aquí y tiene contacto con el otro bigote, entonces hay asociación débil. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Este es el más facilito. Aquí.
Entonces, aquí estoy viendo otro entre la tasa de admisión y los grados de desnutrición. Entonces, vean, estas dos cajas se superponen, ¿ven? Están chocando las cajas y los bigotes, entonces no hay asociación. Pero sí hay asociación entre estas dos. Entonces, si no chocan, hay asociación y no tengo que decir que las dos variables que estoy analizando tienen relación. Una de estas variables depende de la otra. Esto es lo que ustedes ya saben para hacer la cajita, ¿verdad? Aquí está el dato menor, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato máximo. Hasta aquí son las variables cualitativa por cuantitativa, el análisis en gráfico de caja. Puede haber solamente, puedo analizar una caja, dos cajas, puedo analizar el número de cajas que sean necesarias, siempre y cuando tenga sus datos divididos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios de este tipo de análisis? De su asociación podría volver a explicar, doctor. No pude entender bien. Claro que sí. Entonces, vamos a tener que, un momentito. Cuando tu cajita choque con la otra, cuando choque de alguna manera, por ejemplo aquí, mira, tenemos que esta caja, mira dónde termina el bigote, termina aquí, y está chocando o tiene contacto con el gráfico de la otra caja, de aquí a aquí. Entonces, porque existe este contacto entre ambos dibujos, yo digo que se superponen. Cuando se superponen las imágenes, no hay asociación, o sea, no hay relación entre las dos variables que estoy estudiando. Por el contrario, sí, mira aquí, esta termina aquí y esta termina aquí. Entonces, hay un espacio entre las dos cajas no chocan. Entonces, en este caso, no se superponen, o sea, no chocan las dos cajas y existe una relación. ¿A qué se refiere con la relación? Las dos variables que estás estudiando, una depende de la otra. Hay relación entre las dos. Es como causa y consecuencia. Entonces, causa, la distancia. A mayor distancia, ¿cuál va a ser la consecuencia? Menos consultas médicas. ¿Listo? A eso se refiere con la asociación. Si las dos variables que tú estás analizando en este momento tienen relación directa, si una va a influir sobre la otra, en otras palabras. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor, está bien. Gracias. Aquí. Ahora vamos a ver una variable cuantitativa por cuantitativa. Las dos son números, ¿ok? En esta vamos a tener una variable dependiente y en una variable independiente. La variable dependiente va a ir aquí, la independiente va a ir aquí. Entonces la dependiente es vertical, la independiente es horizontal. Ejemplo, hemos dicho dos numéricas, ¿verdad? Vamos a usar edad y vamos a usar talla. ¿Dónde voy a poner cada variable? ¿Quién depende de quién? ¿La edad depende de la talla o la talla depende de la edad? ¿Qué me dice? La talla depende de la edad. La talla depende de la edad. La talla depende de la edad. Muy bien, la talla depende de la edad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a ir la talla? ¿Aquí o aquí? ¿Va a ir al azul o al anaranjado? Al azul. Naranjado. Naranjado. Anaranjado, ¿verdad? Y la edad va a venir aquí, porque la edad es independiente y la talla es dependiente. Entonces, la talla depende de la edad. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a colocar sus variables aquí. Esto es algo que estaba haciendo con los del grupo A. No me hagan renegar como ellos, por favor. Ok. Aquí yo tenía un dibujo bien bonito, pero lo he arruinado para explicarles. Aquí.
Entonces, ahora vamos a ver la parte de la edad y el peso. ¿Listo? Entonces, la edad va a venir aquí arriba, ¿verdad? Porque es la... He puesto al revés, si no me dicen. La independiente es la edad, porque la edad no depende de nadie, es algo determinado anualmente. Mientras que la talla sí va a depender de la edad. Voy a crecer dependiendo de los años que tengo. ¿Listo? Es de esta manera. Hace ratito estaba mal. Entonces, en la línea anaranjada va a venir la independiente, la que no depende de la otra. Esta es la dependiente. La talla depende de la edad. Mientras más edad tengo, más talla tengo. ¿Ok? Entonces, por eso la edad está aquí. Ahora, veamos el máximo. Aquí está, mi número de muestra es 5. ¿Listo? Tengo niños que vienen entre 3 a 5 meses y su peso es entre 4 y 6. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestras dos líneas y voy a colocar aquí mis datos. Tengo que fijarme cuál es mi dato máximo, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ok. A este otro lado mi dato máximo es 6. Entonces vamos a colocar los números. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? Entonces aquí están mis datitos bien bonitos. Simplemente estoy colocando una escala dependiendo de cuáles son cuáles son mis datos máximos. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijémonos en el primer número, ¿listo? Edad, 3 meses. Peso, 4 kilos. Entonces, estos van a ser puntitos, ¿listo? La doctora es mala con el Excel, entonces sus puntos son bien chuecos. Entonces, el primero me dice tiene 3 meses. Entonces, 3 meses. Y pesa 4 kilos. 4 kilos. Entonces, este punto es aquí. Ya, cosa. Aquí. ¿Listo? Estoy haciendo un cruce. 3 meses, aquí, 4 kilos, aquí. En el cruce entre las dos líneas imaginarias, mi puntito. Siguiente, 2 de edad y 2,5 de peso. Puntito. Siguiente, 3, 3. ¿Listo? Entonces van a ir colocando todos sus valores. No es necesario que los rayen, es simplemente para que vean que estoy haciendo el cruce entre ambos lados. Y el último es 5 y 6, ¿verdad? Aquí 5, hasta aquí. Y por último viene el 6. Entonces simplemente estoy colocando los puntitos, haciendo la relación uno con otro, ¿verdad? Hasta aquí, ¿vamos bien? Ese es el paso número 2. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ahora, paso número 3. Van a hacer una línea imaginaria. Del 5 la mitad es 2,5, ¿verdad? Ahí es mi línea imaginaria. Del 6, aquí, ¿cuál es mi mitad? Es 3, ¿verdad? Esa es mi línea imaginaria. Estoy colocando una raya y una línea imaginaria, ¿verdad? Ahora, vamos a comparar. Primero estos dos de aquí que estoy marcando. Entre este y este, ¿cuál tiene más puntos? ¿Este o este? Entre estos dos cuadrantes, he dividido en 4 cuadrantes. ¿Cuál tiene más puntos? Entre los dos de abajo, ¿este o este? La izquierda. ¿El primero o el segundo? El El primero, ¿verdad? Aquí está. Entonces lo voy a marcar. Ahora, lo mismo entre los dos de arriba. ¿Quién tiene más puntos? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Ok. Entonces, la primera comparación van a ser entre los cuadrantes inferiores y la segunda entre los cuadrantes superiores. Ahora, este es el paso número 3. El paso número 4.
van a hacer una línea entre el punto que esté más cerca de aquí, de donde hemos marcado, hacia lo que va a ser un punto el más lejano aquí arriba. Así. ¿Listo? Y eliminamos esto y esto. Y de esta manera va a quedar mi nube de puntos. ¿Qué significa esto que estoy colocando la línea en esta dirección? Porque está así, ¿verdad? Está hacia arriba y dirigido así. ¿Qué significa? Esto es una relación ascendente. Por eso tengo que saber hacia dónde va a ir. ¿Listo? Entonces, esta es una relación ascendente. ¿Por qué ascendente? Está subiendo. Entonces, ¿qué significa? A mayor edad, mayor peso. ¿Eso tiene lógica? Sí, ¿verdad? Mientras ¿Se entiende cómo se realiza el gráfico de puntos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Es un campo cartesiano que se hace, doctora. Este trazo de la línea tiene que ser desde el primer punto, ¿no ve? Hasta el último, o desde el punto cero tiene que ser. Tiene que ser de tu, ahorita, de tu puntito que esté más cercano al cruce de tus dos variables aquí, al que esté más alejado. Y tienes que tener el mayor número de puntos posible que sean cruzados por la línea. Pero no puede ser tu línea chueca, tiene que ser recta. Ya, está bien, doctora. Gracias. Tutora, ¿se podría decir que las dos variables son directamente proporcionales? Sí, tenemos una relación directa, directamente proporcional. ¿Listo? Aquí. Ahora, esto es lo que el Excel les va a hacer, ¿listo? El Excel se los va a dibujar, ¿ven? Aquí está bien bonito, hecho por el Excel. Y ahora, tenemos que responder a algunas preguntas. Las vamos a volver a hacer. Aquí. Ya. Para nosotros interpretar este gráfico, tengo que responder a 5 preguntas. Primera pregunta, ¿existe relación? ¿Qué significa? A mayor edad, mayor talla o mayor peso, ¿existe? Sí, ¿verdad? Entonces la respuesta, sí. ¿Es lineal? ¿Puedo hacer una línea y los puntitos van a estar cerca de la línea? Sí. ¿Es ascendente o es descendente? En este caso es ascendente, ¿verdad? Está subiendo. Entonces es ascendente. Fuerza de asociación. La fuerza de asociación es cuando los puntitos están próximos a la línea. No es necesario que estén toditos ahí, pero tienen que estar próximos a esta, ¿ok? Digamos así. Entonces hay asociación. La fuerza de asociación puede ser fuerte o débil. Si está así como ahorita, vean, los puntitos están cerca de la línea, es una asociación fuerte. Si los puntos están dispersos, así, vean. Allá, ahí. ¿Ven? Están en todo lado, ¿verdad? No están toditos cerca de la línea, tengo arriba, tengo abajo, tengo a todo lado. Entonces, en este caso, mi fuerza de asociación es débil. ¿Listo? Pero si mis puntos están próximos a la línea que yo he hecho, es fuerte. Siguiente, outliers. ¿Qué es un outlier? Digamos, aquí están todos mis puntos, pero tengo uno que está en un extremo. Digamos, un niño de 1 mes que pese 7 kilos. Eso es un caso especial, ¿verdad? Me estoy enfrentando a un bebé macrosómico. Entonces, esto es un outlier, un valor que está fuera del grupo y que es anormal. Eso se lo conoce como outlier. Entonces, ¿relación existe? Sí. ¿Lineal? Sí. O sea, están cerca de la línea. ¿Es ascendente o descendente? Ascendente. ¿Fuerza de asociación? Fuerte. ¿Hay outliers? En este caso, que yo estoy colocándole, sí. Si este punto no existiera y estaría aquí, ¿existen outliers? No. Ahora sí, bombardeen. Preguntas. Doutora, esse tem que estar muito afastado. Por exemplo, este de idade 3,5, quase 4, por talha 1,5, não vê? Esse mais grande. Esse não estaria afastado. Sí, ese que está, ¿verdad? Con una edad de 3,5, como dices, con un peso de menos de 2 kilos, también podría ser considerado como un outlier. Ou esse também de 3 anos e com 6 quilos, não é? Esse também não poderia considerar como outlier?
Todos los valores que sean extraños, por ejemplo, como niños de 3 años que pesen 6 kilos, etcétera, esos sí van a ser considerados como outliers, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Solamente un punto tiene que estar afuera o puede ser varios también, doctora? A veces te vas a tener varios outliers. Por ejemplo, si estás analizando grados de glicemia en pacientes diabéticos o algo, puedes tener algunos outliers extremos, o sea, algunos pacientes con diabetes que manejen glicemias de menos de 100 y algunos que manejen alrededor de 500, entonces vas a tener extremos. ¿Listo? Es posible que tengas varios outliers. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, ¿la fuerza de asociación puede ser fuerte mientras haya más puntos cerca de la línea? Sí. Mientras más puntos estén cerca o próximos a la línea, tu fuerza de asociación es mayor. ¿Qué significa? Que sí hay relación. Pero si tienes unos puntos bien dispersos, como yo les puse al principio, digamos así, bien en todo lado, no hay relación entre tus dos variables. ¿Listo? Tienes que poder tener algunos puntos próximos a la línea que estás haciendo, por eso hacemos la línea. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan de mis cuadrantes? Si tengo cuadrantes que mis puntos no están así, sino que están así. Entonces, aquí mi línea tendría que ir así, ¿verdad? Así más o menos. Si fuese así, no existe asociación. Si fuese así, recto, ahí está, doctora, hizo un mal pulso. Así, tampoco existe asociación. ¿Listo? Siempre tiene que ir ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Si va a venir como línea recta o como línea vertical, a un grado de 90 o 90 grados o recta así, entonces no hay asociación. ¿Listo? Entonces tendría que ir a 45 grados, doctora. No puede ser 90, ni recta. Después puede, más que todo a 45 grados. Digamos entre 40 y 50 grados. ¿Listo? Porque a veces vas a tener algunos puntitos un tanto alejados que te van a hacer que tu línea, en vez de ser así bien bonita, sea un poquito más así o un poquito más así, pero no pasa nada. Todavía tenemos una fuerza de asociación ascendente. Pero si esto está completamente recto, no hay relación, no hay asociación, tus dos variables no tienen nada que ver. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas del diagrama de puntos? Doctora, y cuando es descendente también, perdón. Sigue Cristian, sigue Cristian. No, sí, sí, no, sí, sí. ¿Volvió a hacer otra parte del tema o es que me llamaron y tuve que ir y no presté atención a esto último? No, simplemente estábamos hablando de lo mismo ya. Ya, vamos. Okay. No te preocupes. Ahora, ¿qué pasa si es así? Por ejemplo, ¿en qué casos vas a tener en el que el peso vaya disminuyendo con la edad? En adultos mayores. En geriatría. ¿Listo? Porque mientras más ancianita es la persona, va a tener más dificultad para poder comer y ya no va a poder alimentarse de forma correcta. Es por eso que muchas veces los adultos mayores, después de los 75, 80 años, van perdiendo peso y pierden. Entonces, en estos pacientes vas a tener esta relación así descendente. A mayor edad, menor peso. Pero esto es en geriatría. ¿Listo? Y más que todo en aquellos abuelitos que están descuidados, que van a tener cierto grado de desnutrición, vas a tener que mientras más viejitos sean, menos peso van a tener. ¿Listo? Entonces sí puede existir. ¿Qué les está pareciendo el análisis bivariado? Es interesante, ¿verdad? Sí, doctora, parece fácil. Y es facilito. En el Excel, el Excel se los va a hacer.
La siguiente semana les voy a mostrar cómo se hace el coeficiente de correlación de Pearson. No lo vamos a hacer porque el Excel lo va a hacer para ustedes. El coeficiente de relación de Pearson, ¿se acuerdan de la práctica de la anterior semana de la varianza? Sí, ¿verdad? Sé que se acuerdan de ella. Es similar a la varianza, solamente que usa más datos. Entonces, se puede hacer manualmente o el Excel te lo hace. Entonces, les voy a enseñar cómo hacerlo con el Excel, para que sea más facilito y no tengan que sufrir. Es divertido e interesante, y vas a ver que hasta el final. Ok, entonces, vean, cuando tengo más puntos, es mucho más fácil poder poner yo mis dos líneas imaginarias. Digamos, aquí más o menos sería aquí, ¿verdad? Mi primer división de cuadrantes y el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 3 y medio aquí. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir? Entre este o este, ¿dónde hay más puntos? Aquí, ¿verdad? Y el otro, entre este y este, tengo más puntos aquí. Entonces, mi línea va a venir del punto que esté más próximo a donde se cruzan al punto más alejado. Así, ya está. Y elimino las dos líneas que he usado para dividir. Listo, ya está mi línea. Mientras más puntos ustedes tengan, van a tener más posibilidades de colocar su línea correctamente. Puede ser hacia aquí su línea o puede ser hacia aquí. Ambas están bien, porque los dos son los puntos más alejados. No pasa nada. Igual nos va a mostrar cuál es la proximidad de los puntos, ¿ven? Pero si yo lo coloco aquí, tengo mayor proximidad. Entonces, aquí está, y lo que voy a ver es que si uno aumenta con el otro, eso es lo que significa que hay relación. Entonces, ¿a qué preguntas van a responder? Solamente estas 5 preguntas. ¿Existe relación? Si uno aumenta, el otro aumenta, sí. ¿Puedo poner una línea? Sí. ¿Es ascendente o descendente? Ascendente. ¿Hay fuerza de asociación? Sí. ¿Qué significa la fuerza de asociación? ¿Están lejos los puntos de la línea? Y outliers, que saben que son puntos extremos. Ahora, gracias a este tipo de análisis podemos ver, incluso predecir posibles resultados finales. ¿Listo? Porque sabemos, si aquí estoy usando una escala de 10 por 10, puedo predecir cómo va a ir subiendo en un futuro, ¿ok? Pero ya no son predicciones exactas. Aquí tengo una relación directa porque tengo una relación ascendente. Estamos yendo de menos a más, ¿listo? Esto es una relación directa también, o también llamada ascendente. Y como les decía, también podemos tener la relación inversa, que va a ser así. ¿Listo? Entonces esto estoy descendiendo, estamos bajando. Esto se lo llama relación inversa o relación descendente. Hasta aquí tengo el gráfico de puntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? Doctora, perdón, ¿siempre se divide equidistante en 4 espacios? O sea, esa cruz que hace siempre se divide en 4. Sí, exactos. Siempre, sí. Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Y siempre va a ser la mitad entre tu escala que estás usando, la mitad, y la mitad de tu escala vertical y la mitad de tu escala horizontal, ¿ok? Pero es una línea imaginaria. La puedes hacer con lapicito, ¿verdad? Pero después la tienes que borrar porque no se tiene que ver. Otra duda de las cuanti por cuanti. Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. Ok, vámonos a la quali por quali. Esta es la más bonita de todas. Les presento al gráfico 2 por 2 o también llamado las pruebas de riesgo. Esto es lo más interesante en cuanto al análisis bivariado. Les va a gustar, es bien bonito. Entonces, vamos a ver la relación entre la distancia hacia el centro de salud y el bajo número de consultas o el bajo número de internaciones. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan mi tablita de aquí? Esto, ¿verdad? Esta primera parte, la superior, aquí, vamos a poner un cuadrado así, en esta dirección, o sea, así, ¿ok? En esta dirección, tendría que ser este, ¿ok? En esta dirección voy a colocar causa. Y en esta dirección voy a colocar efecto. Entonces, X es causa o variable independiente. Y es efecto. ¿Listo? Causa, recto. Efecto, a lo largo. Vertical, horizontal. Ahora, tengo aquí 2 líneas, 2 filas. Vamos a eliminar estos 2.
En la primera fila voy a poner el factor de riesgo. ¿Qué creen que es más peligroso asociado al número de consultas? En otras palabras, ¿quiénes tienen menos consultas? ¿Los que viven cerca o los que viven lejos? ¿Cuál? Los que viven lejos. Lejos, ¿verdad? Entonces, a los que viven lejos los voy a colocar en la primera fila, porque este es el factor de riesgo. Y a los que viven cerca les voy a colocar en la segunda fila. ¿Listo? Entonces estoy comparando los que viven lejos. ¿Por qué lejos aquí? Porque es el riesgo. ¿Por qué cerca aquí? Porque estos tienen más oportunidades y más beneficios, ¿ok? Ay, chillones. Ok. Ahora, en este otro lado, hasta aquí ya tengo el factor de riesgo. Hemos dicho que esto es causa y esto es consecuencia, ¿verdad? Ahora, la consecuencia. La consecuencia puede ser negativa y positiva. La negativa va arriba. ¿Qué es negativo? ¿Tener pocas consultas o tener muchas consultas? ¿Cuál es negativo? Pocas consultas. Okay. En este caso vamos a ver pocas como negativo, ¿listo? Si estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, el riesgo del género con tener diabetes. ¿Listo? Estoy haciendo el análisis entre el género y la diabetes. Entonces, el género viene aquí, que es mi factor de riesgo, y la diabetes viene aquí. La diabetes voy a tener dos posibilidades, diabetes sí, o sea, enfermo con diabetes o no tener diabetes. Entonces, la enfermedad va arriba. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van arriba? Arriba van el resultado negativo o las enfermedades. Abajo va lo positivo o el estar sano. ¿Listo? Entonces, aquí abajo viene lo positivo. Ok. Entonces, su número de muestra, ¿recuerdan cuál es el número de muestra, verdad? Mi total de casos. El número de muestra viene aquí. Ahora, de todos mis casos, yo tenía que niños que vivían lejos eran 4, los que vivían cerca eran 3. 4 más 3, 7. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, los que vivían lejos y tenían pocas consultas eran 3. De los 4, 3 tenían pocas consultas. Entonces, solamente uno tenía muchas consultas o el número correcto. 3 más 1, 4. Ahora, de los que vivían cerca, 1 tenía poca consulta y 2 tenían muchas. 1 más 2, 3. A este otro lado, 3 más 1, 4. 1 más 2, 3. 4 más 3, 7. Se van a dar cuenta que su caja está perfecta cuando la suma de este lado sea igual a la suma de este lado. Y aquí obtengan el número de muestra. ¿Se entiende? ¿Podría volver a repetir una vez más, doctora, por favor? ¿Desde el inicio o desde qué parte? ¿Hasta qué parte han entendido? Porque esto es un poquito confuso, pero va a ver, es facilito en realidad. Desde la parte del inicio, doctora, por favor, no la entendí muy bien. Ok, entonces, vamos a agarrar dos variables, ¿verdad? Estoy agarrando la variable distancia y número de consultas. La variable distancia tiene dos modalidades, lejos y cerca. Y la variable número de consultas tiene dos modalidades, pocas y muchas. ¿Listo? Entonces, esto es mi resultado. Bueno, estos son mis datos que yo tengo para trabajar, ¿ok? Entonces, los que viven lejos tienen, digamos, tengo 4 niños que viven lejos y 3 niños que viven cerca. Entonces, voy a hacer mi tablita 2x2, aquí está. Vean, aquí está hecho mi tablita 2x2. Hemos dicho que en esta fila de aquí voy a poner la causa y en este lugar, perdón, causa y efecto, aquí el efecto. Entonces, la causa, el origen de mi problema es la distancia. ¿Listo?
Porque yo pienso que los que viven lejos tienen menos consultas. Entonces, los que viven lejos son 4, los que viven cerca son 3. Ahora, el número de consultas. Hemos dicho, en la primera fila va el resultado negativo, en la segunda fila va el positivo. Entonces, ¿qué es mejor? Muchas, ¿verdad? A pocas, muchas. Ahora, de los que viven lejos, 3 niños realizan pocas consultas y de los que viven cerca, 1. Entonces, y de los que viven lejos, muchas consultas solo lo realiza 1 y de los que viven cerca, 2. Y tengo que sumar 3 más 1, 4. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. 1 más 2, 3. 4 más 3, 7. 4 más 3, 7. Cuando la suma de ambos lugares me da el número de muestras, significa que he realizado bien mi gráfico 2 por 2. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí. Gracias. Hasta ahorita vamos bien, ¿tienen preguntas, dudas? Aclaremos dudas, vamos bien con el tiempo. ¿Todo claro? ¿Se han dormido? Es que han entendido, doctora. Ah, ok. Muy bien. Hasta aquí solamente tenemos el armado de la caja. Si la caja está bien armada, el resultado les va a salir correcto. Ahora sí, la parte bonita, riesgo relativo, se lo divide como R, bueno, se lo resume como RR, ¿listo? El riesgo relativo o RR. ¿Ven? Está marcadito. Van a colocar en la parte superior el número que está arriba dividido entre el total, 3 dividido entre 4, sobre 1, que es el número que está arriba, dividido entre 3. 3 dividido entre 4, 0.75. 1 dividido entre 3, 0.33. 0.75 dividido entre 0.33 es igual a 2.3. Este es el resultado. ¿Qué significa? Las personas que viven lejos tienen 2.3 veces más riesgo de tener pocas consultas médicas. El riesgo relativo, si es superior a 1, significa que hay asociación. Mientras más lejos del 1 esté, la asociación es más fuerte. Por eso aquí dice, vean, las personas que viven lejos tienen 2.3 veces más riesgo de tener pocas consultas médicas. Entonces, a mayor distancia, menos consultas médicas. Lo estoy confirmando. Ahora, en el riesgo relativo podemos tener 3 resultados. Diferente a 1, hay asociación entre las dos variables. En este caso tengo 2. Cuando tengo valores que sean mayores a 1, esto es igual a un riesgo. Cuando tengo valores que sean menores, un momentito, menores de 1 significa factor protector. Ahorita mi riesgo es superior a 1, ¿verdad? Entonces es un factor de riesgo. Si mi resultado fuese, digamos, 0.33, 0.75, sería factor protector. ¿Listo? Entonces el riesgo relativo me ayuda a encontrar factores de riesgo y factores que me van a proteger de las enfermedades. ¿Y qué pasa si me sale 1 exacto, 1.0? Si me sale 1.0, no hay relación entre las dos variables que estoy estudiando. 1.01 significa riesgo, débil, pero es riesgo. Entonces, 1 exactito, no hay asociación. Superior a 1, incluso 1.01 es factor de riesgo. Factor de riesgo débil, pero factor de riesgo. Ahora sí, ¿qué me dicen? ¿Se entiende la interpretación? Sí, doctora. Doctora, Doctora, ¿podría volver a repetir, por favor? Una vez más, claro que sí.
Entonces, si tu resultado de esa división te sale un valor distinto a 1, si es superior a 1, significa factor de riesgo, o sea, estar expuesto a este dato significa algo negativo para tu salud. ¿Listo? Entonces, que nosotros vivamos lejos del centro de salud es algo negativo para nuestra salud, por eso es riesgo, ¿ok? Eso es superior a 1. Mientras más lejos del 1 estés, es más riesgo. Por ejemplo, 1.01 es un riesgo débil, casi no hay. Es débil, muy débil, ¿ok? Pero es riesgo, débil, pero riesgo. Ahora, si tu valor es menor de 1, o será 0.9, 0.8, 0.7, cualquiera de esos, entonces es un factor protector. No te significa un riesgo, más por el contrario, te está protegiendo de alguna manera. Por ejemplo, dividan al revés. Pongan el 0.33 arriba y divídanlo por 0.75. ¿Cuánto le sale? Sale 0,44, doctor. 0.44, doctor. Entonces, ¿eso es un factor de riesgo o factor protector? ¿Protector? Protector. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Ahorita estoy cambiando. Estoy viendo el riesgo de vivir cerca. Entonces, las personas que viven cerca o el vivir cerca del centro de salud, ¿qué significaría? ¿Qué creen? Doctora, sería que las personas que viven más cerca del centro de salud tienen 0,44 veces menos de riesgo y tener un número bajo de consultas. Muy bien, entonces, ¿verdad? Las personas que viven cerca tienen menos riesgo de tener menos consulta, o en otras palabras, van a poder realizar el número de consultas adecuado. ¿Listo? Y eso es algo positivo para la salud, por eso es un factor protector. Entonces, doctora, entonces si sale 0.44, entonces no hay asociación, digamos, entre la distancia, ¿no? En este caso sería que hay asociación, pero esta asociación no es negativa. Por el contrario, te está favoreciendo para que tú tengas algo benéfico para tu salud. Si yo vivo cerca, puedo acceder mejor a los servicios de salud. Y eso es algo positivo para mí, ¿verdad? Doctora, entonces si es mayor a 1 ya sería como riesgoso, ¿no? Si es mayor a 1, es un riesgo, es algo negativo. Si es menor, sería como protector. ¿Protector o positivo? Está bien, doctora. 1 exactito no sirve de nada, no tiene relación. Entonces en el estudio no hay relación, digamos, si sale menos de 1, no hay relación, digamos, entre ambos estudios, algo así. Significa que no hay relación, pero entre tus dos variables. Porque estamos analizando ahorita dos variables, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Les parece difícil el riesgo? ¿Qué opinan? ¿O les parece bien, interesante? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Entonces, este es muy, no es difícil. Sus compañeros del grupo A casi lloran, en verdad, con la parte del riesgo, porque ellos mismos se han complicado. Pero ustedes ahorita me están analizando bien y al parecer está bien. Si tienen dudas, me dicen, yo no tengo ningún problema. En la parte práctica vamos a hacer una vez más esto con ustedes para que aclaremos cualquier duda, ¿ok? El riesgo es muy bonito y les sirve. Esta parte del riesgo, si se dan cuenta, para hacer investigación es muy interesante porque van a poder encontrar factores de riesgo y van a tener un sustento científico. Por eso es muy bonito. Tienen que saber hacerlo bien. Si ustedes saben hacer bien su cajita 2x2, que es esto es fácil. Solamente dividen la primera fila con el resultado de abajo, nada más. Y interpretan el resultado y ya está. Y no es difícil.
El análisis bivariado es muy fácil, solamente depende de su interpretación. Si ustedes lo interpretan bien, su análisis bivariado les va a mostrar un montón de resultados que sean muy interesantes. Ahora, aquí los voy a complicar. ¿Por qué? Porque la vida es así. Ahora, ¿qué factores creen ustedes que están asociados a un bajo número de consultas médicas? ¿Por qué las personas tendrían pocas consultas médicas? ¿Qué opinan? ¿Qué factores me pueden mencionar? Factor tiempo. Transporte. Factor económico también puede ser, doctora. Económico, transporte, muy bien. ¿Qué más? El tiempo. ¿Dónde mora? Centros médicos, tal vez, doctora, tal vez no reside en su zona. Muy bien, distancia, económico, transporte, ¿verdad? Entonces son varios factores. ¿Cómo sé cuál es el principal factor? Les presento al riesgo atribuible. Ahora, ¿verdad? Hemos dicho, distancia es solo un factor, hay varios, solo es uno. También puede ser el tiempo, o sea, el tiempo de espera, ¿verdad? En el hospital, que a veces las personas no tienen tiempo. La parte económica, el transporte, los caminos, ¿verdad? Entonces, el riesgo atribuible simplemente van a agarrar su dato que está arriba y lo van a restar con el dato de abajo. 0.75 menos 0.33, ¿ok? Este es el dato del ejemplo, ¿verdad? Este dato va a cambiar en todos sus ejercicios. Es 0.42. Esto lo convierto en porcentaje, sería el 42%. ¿Qué significa? El 42% del número de consultas bajas se debe a la distancia lejana. El otro, ¿cuánto sería? 58% restante puede deberse a estos cuatro. El porcentaje que está asociado a la distancia es el 42%. El resto se puede deber al tiempo, a la parte económica, al bus o al camino. Entonces estoy viendo cuál es la relación, qué porcentaje de mis pocas consultas médicas, o sea, de que mis niños no vengan a consulta, está asociado a la distancia. Eso es el riesgo atribuible. Por eso se llama atribuible. ¿Entiende? Sí, doctora. ¿Hay alguien que tiene dudas? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. ¿El riesgo atribuible siempre va a ser de distancia o puede ser otra cosa también? No, va a depender de las variables que tú estés analizando. Digamos, quieres analizar, vamos a hacer otro, ¿listo? ¿Cuáles creen que son los factores asociados al desarrollo de la diabetes? La dieta, Dieta, ya. ¿Qué más? la genética, Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros factores asociados al desarrollo de la diabetes? Depende, doctora, qué tipo de diabetes. Tipo 2. ¿El estrés, doctora? la obesidad, por favor. Ya. Estos cuatro vamos a manejar, ¿listo? Entonces, yo puedo hacer mi riesgo relativo buscando o asociando estos cuatro factores al desarrollo de la diabetes. Y si hago el riesgo atribuible, digamos, de la dieta, me va a salir qué porcentaje de la diabetes tiene relación o se debe a una dieta inadecuada o a una alimentación inadecuada. ¿Listo? Entonces, eso es mi riesgo atribuible. Ay.
Bueno, no solamente puedo sacar de distancia, puedo sacar de cualquier tipo de factor de riesgo. Pero primero tengo que hacer el cálculo de riesgos como hemos hecho aquí y en base a esos resultados voy a sacar mi riesgo atribuible. Entonces, en la diabetes sería la dieta, el riesgo atribuible, ¿verdad, doctora? Lo que le Primero entiendo. tendríamos que hacer sacar el riesgo relativo, hacer un estudio sobre los factores asociados a la diabetes, sacar el riesgo relativo y en base a los resultados que vamos a tener, recién podemos sacar el riesgo atribuible. ¿Listo? Pero podemos sacar de cualquier factor de riesgo que ustedes deseen, siempre y cuando hagamos el estudio. Ah, ya, está bien, doctor. Gracias. Ok. No hay dudas, ¿verdad? Como se han dado cuenta, ¿cuál de los tres les ha gustado más? ¿El, el análisis de cajas, el coeficiente de correlación de Pearson o el riesgo? ¿Cuál les ha gustado más? El riesgo. Los tres, dice Kevin. Cristian dice el de cajas, supongo, la versión A. Riesgos y puntos. Sí, ¿verdad? El riesgo es uno de los que, como les digo, les va a servir mucho. Entonces, vamos a hablar un poquito del riesgo. La probabilidad de que un individuo, es la probabilidad individual, perdón, de que cada individuo tenga un cambio en su estado de salud en un plazo determinado. Es la probabilidad de que las personas que están expuestas a un determinado factor de riesgo presenten daño o enfermedad. Eso es el riesgo. El riesgo nos permite evaluar la situación sanitaria de un país, determinar prioridades y planificar intervenciones. Entonces, si encuentro cuáles son los factores de riesgo asociados a una enfermedad, voy a poder planear o planificar cómo controlar estos factores para disminuir las enfermedades. ¿Listo? Un factor de riesgo es una condición o atributo que condiciona una mayor probabilidad de experimentar un daño o problema de salud. Es una variable asociada a la enfermedad. El factor de riesgo puede ser modificado. Por ejemplo, la dieta asociada a la diabetes, ¿ok? Entonces, la dieta puede ser modificada y si yo modifico mi dieta, voy a disminuir o voy a modificar mi riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿ok? El risk marker. El risk marker es igual que un riesgo porque me va a indicar lo cual es la mayor probabilidad de que aparezca una enfermedad. Puede usarse como un indicador de la presencia de la enfermedad, pero la diferencia entre un marcador de riesgo y el riesgo es que el risk marker no se modifica. Yo lo puedo conocer, sé que es un factor de riesgo, pero no lo puedo modificar. Los marcadores de riesgo son factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, factores genéticos, herencia, el sexo. El sexo es un factor de riesgo, pero es un risk marker, porque yo no lo puedo modificar. Por ejemplo, la relación entre complicaciones del COVID. ¿Quiénes tienen más complicaciones del COVID? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, son los varones. ¿Puedo modificar eso? No, no puedo cambiarles el género. Entonces, pero yo lo conozco. Entonces, por eso es un marcador de riesgo. Lo conozco, pero lamentablemente no lo puedo modificar. Entre los factores de riesgo tenemos los biológicos como la edad y la herencia, ambientales como contaminación elevada, inadecuada, eliminación de excretas, los de comportamiento como fumar, beber, hábitos alimentarios y sedentarismo, socioculturales como educación y religión, y económicos como los ingresos. ¿Listo? Entonces, la parte de la herencia y la edad tampoco los puedo modificar, entonces son factores de riesgo, pero son risk markers. No lo olviden, en el examen les puedo poner todos los factores y decirle los marcadores de riesgo son, y tienen que saber que son los que no se modifican. ¿Ok? Hasta aquí, como generalidades, dudas, preguntas, comentarios, ¿algo? Por ahora no.
Ok. Entonces ya vamos bien con las generalidades. Ya sabemos que en la parte de arriba va a venir la causa y en la parte de aquí va a venir el efecto o resultado, ¿verdad? Hemos dicho que en la primera fila va a venir el riesgo, ¿verdad? El factor de riesgo. Esto es sobre un estudio realizado sobre parto domiciliario. En el parto domiciliario a veces cortaban el cordón con cerámica o con tijera. ¿Cuál creen que es más peligroso? ¿Cortar el cordón umbilical con cerámica o con tijera? Cerámica sería. Cerámica, ¿verdad? Entonces, como es cerámica, por eso va a venir en la primera fila. Y con el que estoy comparando es con tijera. Entonces, aquí tengo mi primera variable, que es el objeto con el cual cortan el cordón. Y tengo dos variables, dos modalidades, cerámica y tijera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar. Tijera. ¿Saben a lo que me refiero? Ok. Entonces vamos a colocar la cerámica en primera fila porque es el factor de riesgo y con lo que estoy comparando, que es la tijera, ¿verdad? Ahora sí, el resultado ha sido tétanos. Hemos dicho que en la parte superior voy a poner la enfermedad y en la parte inferior voy a poner el estar sano. En otras palabras, es tétanos positivo y negativo. Entonces los que están arriba han desarrollado tétanos y los que están abajo no. Es como enfermo y sano. Ahora, mi estudio era con 4.836 niños, de los cuales 1.158 han sido cortados con cerámica y 3.678 con tijera. Esto más esto me da el número de muestra. Ahora, de los 1.158, 38 niños han sido cortados con cerámica y han desarrollado tétanos. ¿Listo? Y 1.120 no han desarrollado tétanos. Con tijera han sido cortados 3.678, de los cuales 63 han desarrollado tétanos y 3.615 no. 38 más 1.120, 1.158. 63 más 3.615, 3.678. 38 más 63, 101. 1.120 más 3.615, 4.735. 101 más 4.735, 4.836. Ya saben que la suma de todos estos me tiene que dar el número de muestra. Ahora, ¿cuál sería mi riesgo relativo? Ahí está la cajita. ¿Qué cosa tienen que dividir? 38 con 1.158. Muy bien, sobre. 63 con 3.670. Perfecto. A ver, háganlo y díganme cuál es el riesgo. Y me dicen la interpretación. Mm, 1.91. 1 punto. 91. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les ha salido? Muy bien. ¿Y cuál sería tu interpretación? ¿Cuál sería su interpretación de 1.91? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la interpretación de este riesgo de 1.91?
Se han quedado calladitos. ¿Qué sería? Les doy el inicio. El cortar aquellos niños cuyo cordón fue cortado con cerámica tuvieron un riesgo de... ¿Cómo lo terminan? ¿Qué pasó? Doctora, sería aquellos niños cuyo cordón umbilical fue cortado con cerámica tuvieron más riesgo de 1,91 para adquirir tétanos. Bien, entonces tendríamos que decir que estos niños tienen 1,91 veces más de riesgo en comparación con estos de aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, vámonos aquí. Los niños cuyo cordón, 1,76 en realidad, ¿qué pasó? Los niños cuyo cordón ha sido cortado con cerámica tienen 1,76 veces más riesgo de tener tétanos neonatal que los niños cuyo cordón fue cortado con tijeras. Esta es la interpretación. Siempre para colocar la interpretación, primero van a mencionar qué factor estamos analizando. Aquí estábamos viendo la relación de tétanos neonatal, ¿verdad? Entonces, los niños cuyo cordón ha sido cortado con cerámica tienen su resultado 1,76 veces más de riesgo de tener tétanos neonatal en comparación de quiénes, de ellos, ¿verdad? De los niños cuyo cordón fue cortado con tijeras. No lo olviden, menor a 1, factor protector, 1 no hay asociación, más de 1, factor de riesgo. Hasta aquí están bien para poder regresar una diapositiva. ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? ¿Todo claro entonces? Ok. Tasa de incidencia. Hemos hablado ya de la prevalencia y de la incidencia, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos la incidencia hablamos de casos positivos nuevos, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar el total de casos. Simplemente tengo que dividir el número de casos positivos dividido entre el total de personas expuestas. Esa es mi tasa de incidencia de los expuestos a la cerámica. ¿Ok? Y una vez que tengo este resultado, lo voy a multiplicar por 100 porque yo necesito mi resultado en porcentajes. Ahora, estos van a ser expuestos y estos son no expuestos. ¿Por qué? Porque no han sido expuestos a la cerámica. Por eso son no expuestos. ¿Listo? Han sido expuestos a la tijera, que es un material completamente distinto. Entonces voy a sacar esta diferencia entre 63 dividido entre 3.678 es 0,017, lo que es igual a 1,7%. Esta es la tasa de incidencia de los no expuestos. En realidad esto sale 0,33, entonces 33 y esto sale a 3,3. ¿Listo? Entonces, esa es la tasa de incidencia en expuestos y no expuestos. ¿Tienen alguna duda?